profesor Iván Brunet y vamos a conversar un poco acerca del golpe militar. ¿Está de acuerdo, profesor? Sí, por supuesto. Ya, cuéntenos, ¿qué edad tenía usted en ese entonces? Tenía 12 años. ¿12? 12 años, ya soy viejito. Ah, ¿y a qué se dedicaba? ¿O está estudiando esa edad? Estaba en séptimo básico, iba a clases solamente en las mañanas, en la tarde estudiaba y en el atardecer repartía mi tiempo yendo a karate, fútbol y básquet. Era muy deportivo. Ah, ¿y su familia, usted pertenecía a algún grupo político? No, mi familia, yo vivía en una familia extensa, vivía con mis abuelos, una tía, mis papás, mi hermano y yo, en una casona muy grande. Y mi papá era allendista, mi mamá era demócrata cristiana y mi abuelo era alessandrista. O sea, estaba todo el espectro político, o sea, había bastante diálogo político en mi casa. Y en lo personal, ¿qué significó el golpe para usted? Un trauma muy grande, sí, por supuesto. Significó que muchos de mis compañeros de curso partieran al exilio, profesores que dejaron de pertenecer al colegio donde yo estaba, y mi familia que se dividió y hubo primos, hermanos, tíos que no se hablaron nunca más. ¿Nunca más? Nunca más. Se rompieron los lazos familiares. Así que, bueno, mi papá estaba trabajando en ese momento fuera de Santiago. Él era obrero de ferrocarriles, estaba trabajando en el sur, no sé si en Talca, en un lugar así, y estuvimos como 3 semanas sin tener ninguna noticia de él, porque no había teléfono, se rompieron las comunicaciones, y él quedó, ¿no es cierto?, retenido allá durante un tiempo. La empresa fue intervenida militarmente la empresa y retuvo a todos los trabajadores allá. Así que imagínate, de un día para otro dejé de ver a muchos de mis compañeros, a grandes amigos, a profesores queridos, no supe nada de mi papá, y se cerró la escuela de karate, se cerró el club deportivo y el club de básquetbol. ¿Y nunca más volvió a ver a ninguno de ellos? Sí, ahora me contacto con varios de ellos también en el extranjero gracias a Facebook. Ah, ok. Ya nos hemos comunicado, viejos amigos. ¿Y qué sentía usted cuando veía todo esto por televisión? Mi conciencia política no estaba muy desarrollada en ese momento. Sentía mucho miedo. Mi casa fue allanada 2 veces porque vivíamos al lado de un recinto militar. Así que rompieron colchones, robaron algunas especies de valor que habían, según ellos andaban buscando armas, no encontraron armas. Lo que sí habían eran unos libros que no los destruyeron tampoco, pero después cuando llegó mi papá, ¿no es cierto?, a las semanas después, todos esos libros fueron escondidos o desaparecieron por miedo. Así que mi recuerdo del 11 de septiembre de 73 es bastante traumático. Además que vivía en un lugar más o menos céntrico, entonces veía pasar los aviones y escuchaba las bombas en La Moneda, O sea, muy fuerte. ¿y usted no está para nada de acuerdo con eso? ¿Con lo que ocurría ahí? Yo no sabía lo que estaba pasando, si yo me pasaba todo el día jugando a la pelota, practicando karate, no tenía mucha conciencia política y no me interesaba tanto. Veía como los adultos peleaban y yo lo encontraba una estupidez. ¿Ya? Y no entendía por qué peleaban. Su familia nunca estuvo de acuerdo con esto, ¿cierto? Mi padre no. Para mi papá fue una situación muy violenta y dramática. Mi abuelo y mis tías, que eran de derecha, por así decirlo, al principio estaban muy felices. Celebraron el golpe de Estado. Pero cuando se empezó a saber que habían asesinado a Víctor Jara, que se estaban encontrando cuerpos en el río Mapocho,
que muchos familiares, algunos familiares tuvieron que partir al exilio, otros se tuvieron que esconder. Entonces lo que ellos pensaban que iba a suceder no era lo que estaba sucediendo. Era algo mucho más cruel, mucho más grotesco, mucho más violento. Y ahí a mí empecé a sentir mucha rabia, voy a decirlo también, odio, hacia la figura de los militares, de Pinochet y de toda esa gente. Me parecía de una extrema crueldad lo que estaba pasando. O sea, las condiciones no daban para que se hubiese llegado a ese nivel de crueldad, a ese nivel de terror. ¿Ya? Y cuando se terminó todo esto, ¿usted volvió a ser como antes? ¿Cuándo se terminó todo esto? ¿El golpe militar? Es que el golpe militar duró 17 años, y lo que vino después del golpe militar, si bien no ha sido una dictadura, digamos que las estructuras que dejó instalado el gobierno militar se han mantenido, ¿ya? La segregación en educación, segregación social, un inmenso poder acumulado en pocas manos, poder económico. Así que una cuota de rabia todavía hay en mí, ¿ya? Bueno, ahora ya estoy mucho más viejo, me han pasado un montón de cosas, estoy más cuero duro, Claro. ¿ya? ¿Y Pero si esto ocurriría de nuevo, usted cómo lo tomaría? no me imagino que pueda ocurrir de nuevo algo así. Y si de nuevo ocurriera algo así, yo creo que me autoexilio. ¿Solo? Con mis hijas. ¿Hacia dónde le gustaría ir? A Suecia, ¿A Suecia? a Dinamarca, ¿A cualquier no parte sé, de Europa? un país evolucionado política y humanamente y éticamente. ¿Ya? Muchas gracias, profesor. De nada. Por... Yo pensé que iban a hacer preguntas más políticas, cosas testimoniales, pero ya, bueno. Gracias por compartir algo de su vida con nosotros. De nada, ningún.